¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios por cada uno de los que nos siguen a través de Facebook, los que nos siguen a través del canal de YouTube y quienes también lo comparten todo este trabajo para que siga siendo de bendición para muchas personas. En esta ocasión vamos a comenzar una serie de temas relacionados a la Biblia y su contenido. Hoy comenzaremos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Y en concreto nos vamos a centrar en el libro de Génesis y Éxodo. Y aun cuando no vamos a entrar en detalles de los muchísimos temas que ahí se tratan, sí vamos a tocar algunos temas que son importantes porque ellos van a darnos la pauta para poder entender muchas de las cosas que hoy en día vivimos. Así que vamos a comenzar y necesariamente tenemos que hablar de Génesis en el principio. Y en el principio Dios ya estaba ahí. Dios es eterno. Recordemos que ese es uno de los atributos o características de Dios, la eternidad. Pero dentro de esa eternidad, en algún momento, ¿sí? 6000 años atrás, y aclaramos esto que son 6000 años. En el sexto día, en el sexto día de toda su creación, Él comenzó a crear los cielos y la tierra, lo narra el libro de Génesis, pero en el sexto día, Él creó algo que es único. Él hizo a la humanidad, hizo al hombre y a la mujer, y fueron creados a su imagen y a su semejanza, es decir, que queremos, que sentimos y pensamos. Y con estos dos nuevos seres que había creado, Él instituyó algo que es sumamente importante y es el matrimonio. Y vamos a verlo, ¿dónde lo dice? En el libro de Génesis, en su capítulo número 2 versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera referencia de cómo Dios creó al hombre. Después avanzamos un poquito en este capítulo número 2 al versículo 18 y 24. Y aquí quiero que prestemos atención de qué es lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Fíjense bien, ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer con la finalidad de que se casaran. Y esto es algo que es de vital importancia por las cuestiones que hoy en día se están tratando de aceptar. El matrimonio instituido de parte de Dios es entre un hombre y una mujer. Y bueno, vamos a continuar, porque después Dios puso al hombre y a su esposa en el jardín del Edén. Era un entorno perfecto y les dio la responsabilidad de cuidarlo. Dios les permitió, dentro de todo ese huerto, Dios les permitió comer de cualquier fruto en el jardín, excepto de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese estaba prohibido. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ese quedaba prohibido. Y ellos tuvieron la opción de obedecer o desobedecer. Y Dios fue claro en que si ellos desobedecían, la consecuencia es que iban
a morir. Y bueno, fíjense bien. Génesis 2, capítulo, Génesis capítulo número 2, versículos 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue claro, no comas de ese, porque vas a morir. Pero en algún momento la Biblia no nos dice cuándo fue, pero sí nos dice de algo que ocurrió porque había un ángel poderoso llamado Lucifer. Este ángel se rebeló contra Dios en el cielo y él junto con, se infiere, una tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo porque él cometió el pecado de querer ser como Dios. Pero bueno, esto vamos a centrarnos en la parte del Génesis. Eh, Lucifer o el diablo entró en el jardín y tomando forma de serpiente fue y tentó a Eva para que desobedeciera lo que Dios le había dicho. Recordemos, le dijo, come de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, no te va a pasar nada. Eva creyó las mentiras y comió de ese fruto. Y luego fue y se lo dio a Adán y también comió. Inmediatamente la pareja supo que no habían hecho lo correcto porque se sintieron avergonzados, se sintieron desprotegidos y quedaron, pues ahora sí que al descubierto de lo que habían pasado. Y cuando Dios vino a buscarlos, se escondieron. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En ese momento, lo mencionamos en una sesión anterior, pero en ese momento ocurrió la muerte que Dios había dicho, ocurrió la muerte espiritual. Y bueno, eso es algo que tuvo una consecuencia porque dado que ellos pecaron, ahora todos los seres humanos vamos a nacer con esa tendencia a pecar. La creación se destruyó por completo. Bueno, no es lo que Dios había pensado, sino fue afectada por esto que hizo eh, Adán y Eva. Y fíjense lo que dice Génesis 3, 14 y 15, porque esto es sumamente importante. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y este versículo 15, quiero que presten atención, por favor, queridos amigos, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto, queridos amigos, es la promesa de parte de Dios de que va a haber alguien nacido de mujer que va a derrotar a aquel que provocó todo esto, al diablo. Y esa es la primera promesa de que va a haber un Salvador, que nosotros ya sabemos, o si tú no lo sabes, esa promesa se cumple en el Señor Jesucristo, nacido de mujer, pero es Dios. Y gracias a Dios porque dentro de la misericordia de Dios podemos ver que aún que ellos pecaron,
proveyó un medio para que todos nosotros podamos ser salvos. Bueno, avancemos en la historia porque varias generaciones después el mundo estaba lleno de maldad y la violencia, el desprecio hacia Dios, bueno, proliferó así como abundancia de pecado. Y Dios tomó la determinación, Él decidió acabar con la maldad del hombre y comenzar de nuevo. La gracia, la gracia de Dios, es decir, la bendición de parte de Dios que no nos merecemos, fue dada a un hombre y su familia. Este hombre se llamó Noé. Este Noé fue uno de los descendientes de los hijos de Adán y Eva. Su hijo, su hijo, uno de los hijos de Adán y Eva se llamaba Set. Pero Dios le habló a Noé, le dijo, ¿sabes qué? Necesitas construir un arca porque va a haber un juicio de mi parte, voy a enviar un diluvio. Y le dio las instrucciones de cómo construir un arca. Esta arca se tardó muchísimo. Y dentro de esta arca tenía que poner animales de cada especie, juntamente con Noé y su familia. Y Dios efectivamente envió ese gran diluvio que causó unos cambios tremendos en cómo es la tierra. La tierra como nosotros la vemos, no, así no era originalmente. Pero bueno, la ciencia, la geología, la biología y principalmente la geología es la que aquí nos ayuda para poder ver todos esos cambios que ocurrieron a raíz de este diluvio. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 6 y 8 del libro de Génesis. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Y bueno, el hombre, ¿recuerdan lo que les había dicho? La consecuencia de que Adán y Eva pecaron. Bueno, eh, los descendientes de Noé y su familia de pronto comenzaron a construir un monumento para sí mismos, desafiando a Dios, porque quisieron hacer esa famosa Torre de Babel. Pero Dios lo que hizo fue confundir su idioma para que ya no pudieran seguir. Y entonces ellos, al estar confundidos, al no entender, comenzaron a dispersarse y comenzaron, bueno, a habitar distintas zonas dentro de la tierra. Y esto lo vemos concretamente en el capítulo número 11 del libro de Génesis, en su versículo 1 al 8. Y el tiempo para que Dios comenzara a iniciar su plan de comenzar a preparar el camino para aquel que había de aplastar a la serpiente, derrotarlo, iba a comenzar. Y el primer paso era establecer un pueblo para sí mismo. Y él escogió a un hombre llamado Abraham y a su esposa Sara para comenzar una nueva raza de personas, ese pueblo apartado. Y Dios sacó a Abraham de su tierra y lo llevó a la tierra de Canaán. Y Dios, algo que le prometió a Abraham, es que sus descendientes serían incontables y que poseerían la tierra de Canaán como una tierra propia. Dios además prometió el bendecir a todos los descendientes de Abraham y que a través, fíjense bien, a través de sus descendientes, todas las naciones, todas las familias de la tierra íbamos a recibir una bendición de parte de él. Y fíjense una cosa, Abraham creyó la promesa de Dios y esto dice la Biblia que le fue contado por justicia. Dios le prometió un hijo, ¿ok? Y a su debido tiempo, no en el tiempo de Abraham y Sara, en el tiempo de Dios, nació su hijo Isaac. Y fíjense, esto lo encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo número 21. Y voy a leer solamente los versículos 2 y 5 de este capítulo 21.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Así que podemos ver que cuando Dios va a cumplir su plan, no hay obstáculos. Y en este caso la edad pudiera haber sido un obstáculo, pero Dios es todopoderoso. Esta gran promesa le fue reiterada a Isaac. Isaac tuvo unos gemelos, Esaú y Jacob, pero Dios escogió a Jacob para que fuera el heredero de esa promesa, de esa bendición, y le cambió el nombre a Israel. Y bueno, este mismo Jacob o Israel a partir de ese momento tuvo 12 hijos que se convirtieron en los jefes de lo que después fueron las 12 tribus del pueblo de Israel, y es de quien ahora nosotros vamos a hablar, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene una importancia grande en la historia universal. Y fíjense una cosa, hubo una hambre tremenda que causó que Jacob y toda su familia se trasladaran de Canaán a Egipto. Antes de morir, Jacob dio unas bendiciones proféticas sobre cada uno de sus hijos. Él le prometió a su hijo Judá, le prometió a Judá que habría un rey entre sus descendientes, uno a quien todas las naciones de la tierra honrarían. Fíjense, recuerden ese plan que Dios está haciendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que le promete a Judá. Y fíjense, ahí en Egipto, la familia de Jacob, pues creció y permanecieron allí durante los siguientes 400 años. Así que esa pequeña familia se convirtió en un gran pueblo. Pero hubo uno de los faraones que comenzó a esclavizarlos, porque hubo temor de que ese pueblo estaba creciendo, y pues el faraón dijo, capaz de que en una de esas se rebelan contra nosotros y nos destruyen. Así que comenzaron a multiplicarse, comenzaron a crecer, pero dentro de eso, este pueblo comenzaba a clamar a Dios, y aparentemente no había respuesta, pero la respuesta llegó de parte de Dios en el tiempo preciso, porque Dios eh, protegió y cuidó, perdón, a un bebé llamado Moisés, quien después eh, se convirtió en un personaje sumamente importante, porque él sacaría a este pueblo de Egipto y lo llevaría de regreso a la tierra que le había sido prometida a Abraham. Aquí ya entramos al libro del Éxodo. Y la salida de Egipto, fíjense bien, la salida de este, pues sí, de este pueblo fue algo maravilloso, porque estuvo acompañada de una serie de milagros que muchas personas hoy en día cuestionan y dicen, pero es que ¿cómo pudo haber sido posible? Es que eso no es cierto, porque cuando tratamos de buscarle la explicación, definitivamente no vamos a poderla lograr, porque en el momento en que entra el hecho de que Dios fue el que hizo las cosas, ahí es cuando las cosas cambian por completo. Y fíjense, quiero leer uno de los milagros, y el milagro que es más cuestionado, porque es cuando el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Después de varias ocasiones en las que tienen encuentros Moisés,
junto con Aarón y Faraón. Aarón era el hermano de Moisés. Comienzan a tener una serie de encuentros y Faraón dice, sí, sí, los voy a dejar salir, pero después dice, no, no voy a dejarlos salir. Hay una serie de milagros. Finalmente, Faraón permite que salga todo el pueblo. Y salen despojándolos de oro, de vestidos, en fin. Pero Faraón, muy, muy insistente, dice, no, no los voy a dejar ir. Y entonces comienza a perseguirlos. Y Moisés va al frente, va dirigiendo este pueblo. Y de pronto se encuentran frente al mar. Y aquí es importante porque cuando se encontraron frente al mar, el pueblo comenzó a quejarse, que cómo los había sacado de Egipto para que murieran ahí. Pero lo que no contaban es que Dios era el que iba a hacer las cosas. Y efectivamente nos narra, nos dice el capítulo número 14, que el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero fíjense, lo maravilloso y algo que me gusta de este milagro es que la Biblia nos dice que fue mediante un recio viento oriental. Nos deja ver un tantito de qué fue lo que hizo Dios. Dios definitivamente mandó ese viento. Y al final, versículo 26 nos dice, y Jehová Dios dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Este hecho es algo maravilloso que impactaría no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos vecinos. Y esto es importante porque algo tan grande se supo alrededor. Había otros pueblos, no solamente el pueblo egipcio, y quedó en la mente y en el corazón de ellos el Dios de ese pueblo. Y lo digo de esta manera porque eran, bueno, el pueblo egipcio y los distintos otros pueblos que estaban alrededor creían en muchos dioses. De hecho, los milagros que hubo para sacar al pueblo de Israel era una pelea entre Dios y los dioses de los egipcios. Pero em, esto quedó registrado en la mente y en el corazón, como les decía, de los demás pueblos, y decían, el Dios de ese pueblo es poderoso porque ve lo que les hizo a los egipcios. Ve nada más que abrió el mar y pasaron en seco. Y esto es algo importante porque posteriormente va a causar algo grande en estos pueblos. Y fíjense una cosa, ya después que salieron de Egipto y estuvieron a salvo, los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí, donde Dios le dio lo que se convierte en la ley. La ley queda resumida en 10 mandamientos. Y voy a leerlos para ustedes porque es de vital importancia. Están en el capítulo número 20 del libro del Éxodo, del versículo 1 al versículo 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Toda la ley se va a resumir en estos mandamientos que tenían que seguir. Y fue la base de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si ellos guardaban, fíjense bien, si ellos guardaban sus mandamientos, serían bendecidos, pero si los quebrantaban, sufrirían las maldiciones que traería esto. Y el pueblo de Israel estuvo de acuerdo en seguir la ley que Dios le había dado. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero bueno, después de recibir la ley, Moisés llevó a este pueblo, los fue guiando, los llevó a la frontera de la tierra prometida. Pero hubo algo ahí que el pueblo se negó a entrar porque tenían temor de los habitantes que hacían la guerra en Canaán, porque dudaban de las promesas de Dios. Y esto es algo sorprendente porque Dios les mostró con hechos que es todopoderoso. Dios derrotó al pueblo, bueno, no al pueblo, al ejército egipcio, que era considerado un ejército tremendo. Lo derrotó con su poder. Y estando frente hacia las puertas, el pueblo de Israel dudó y dijo, no, tenemos miedo, es que aquellos son muy buenos, nos van a matar. Y debido a su duda, Dios se apartó de ellos, ahí en el desierto. Y tuvieron que andar en el desierto 40 años. Y fíjense, recordemos lo que hablábamos de que hizo Adán y Eva. Pecaron, pero Dios proveyó. Y nuevamente aquí, el pueblo de Israel pecó porque dudó, pero Dios les proveyó el alimento y lo siguió cuidando. 40 años les proveyó el alimento. Pero fíjense una cosa, los lamentos del pueblo de Israel quedaron registrados. Y fíjense, vamos a leer, voy a leer para ustedes lo que dice el libro de los números, en su capítulo número 14, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron
a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera. Y fíjense una cosa, ellos se quejaron. Dice el versículo 2: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Eso era lo que ellos dijeron. ¿No es mejor el volvernos a Egipto? Dice el versículo 3. Se quejaron amargamente. Y la respuesta de parte de Dios queda en el versículo 34 y 35 de este mismo capítulo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Entonces Dios aplicó un castigo, pero aún así tuvo misericordia de los que no hablaron. Pero aquellos que hablaron, esa generación que no creyó, que vio las maravillas de Dios, fue muriendo en el desierto a través de esos 40 años. Lo cual, bueno, nos deja ver que las promesas que Dios hace, las va a cumplir. Y nosotros no debemos de dudar en ninguna manera de lo que Dios va a hacer. Si Dios ha prometido hacer algo, Él lo va a hacer. Por lo cual, para cerrar este tema del día de hoy, si tú estás pasando por alguna situación difícil, cree a Dios. Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Su respuesta no va a coincidir tal vez con lo que tú estás pensando, pero siempre va a ser la mejor respuesta que puedas tener. Damos gracias a Dios porque pudimos tener este estudio del Antiguo Testamento, Génesis y Éxodo, y tratamos un poco del libro de los Números, y esperamos que sea de bendición para ti, para quienes nos están siguiendo, y deseamos que el Señor esté con cada uno de ustedes y que su paz quede en sus corazones. Dios les bendiga.